Confirmados nuevos casos de microcefalia asociados al Zika. Emiten normas para que guatemaltecos puedan votar en el extranjero. Por falta de abogados se aplaza audiencia en caso La Línea. Construcción de cárcel provoca discordia en Villanueva. Exigen reparación de carretera y bloquean por más de 10 horas ruta interamericana. Por ataques y amenazas, pilotos deciden no trabajar. Haití enfrenta brote de cólera tras paso de huracán Matthew. Selección Nacional de Fútbol inicia entrenos de la mano de Walter Claverí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la información. Somos Telediario y les saludamos como siempre desde la ciudad de Guatemala. La construcción de una cárcel tiene molestos a los vecinos de Villanueva. La inconformidad ha llegado al extremo del enfrentamiento. En rechazo a la construcción de una cárcel en Bárcenas, Villanueva, vecinos manifestaron bloqueando el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico. El bloqueo causó la paralización vial del sector, pero fueron retirados con gas lacrimógeno que les lanzó el grupo antidisturbios de la Policía Nacional Civil. Pregúntenle por qué nos agreden, si nosotros como gente, como personas que vivimos en Santa Paz, que vamos a trabajar todos los días a ganar nuestro dinero, ellos como seguridad que dicen que están acá en Guatemala, nos agreden a la pobre gente que vive allá. Ellos fueron los que empezaron la violencia. Somos mujeres y estamos con mujeres. Seguridad están agrediendo. Ellos que dicen que son hombres, machos, Posteriormente, los vecinos decidieron realizar una marcha hasta el kilómetro 19, adentrándose en la colonia Santa Isabel II, donde lanzaban piedras, botellas de vidrio e incluso cócteles molotov a los agentes policiales. La medida busca que el gobierno reconsidere el proyecto que, según el acuerdo 135-2016, se entregará un terreno para la creación de una nueva cárcel. Los villanovanos aseguraron que les causa miedo e incertidumbre la idea de tener cerca un centro carcelario con reclusos peligrosos. Por su parte, el alcalde Edwin Escobar mencionó días antes que se podría llegar a un acuerdo para que esta prisión únicamente resguarde a mujeres con hijos y con condenas menores, entre otras condiciones. Gobernación explicó los motivos por los cuales utilizaron la fuerza para movilizar a un grupo de manifestantes en Villanueva. El motivo de la protesta es la construcción de un centro carcelario en ese municipio. Los vecinos argumentan que aumentaría el índice delincuencial por las visitas a reos. Autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron hacia ellas y les pidieron que desbloquearan la carretera. Y ante la negativa, pues tuvimos que acudir con el uso de la fuerza que el Estado tiene. Agregó que sabe de la oposición a la construcción. Sin embargo, para el gobierno significa el inicio de la recuperación del sistema penitenciario. Consultado por las acciones de la policía en otras manifestaciones, el ministro respondió. El sector magisterial tenía un proceso de diálogo, el cual nosotros como autoridad policial respetamos. Diálogo donde estaban las autoridades del Ministerio de Educación, donde estaban los maestros representados y el cual no se había agotado. Cuando a nosotros nos indicaron de que ese proceso había terminado, entonces teníamos que acudir ya a la fuerza
para poder desbloquear los lugares. La Procuraduría de Derechos Humanos se pronunció por lo ocurrido en Villanueva, al mismo tiempo de señalar que su papel en este tipo de conflictos es la mediación. Hacemos como institución de la PH siempre nuestros mejores esfuerzos para tratar de mediar en estos casos. Nos llaman de parte de autoridades de gobierno, nos llaman de parte de la población o de los grupos que protestan y en algunos casos hasta se nos exige que nosotros resolvamos la problemática, pero no le corresponde a la PH el resolver las peticiones de esta gente. Lo que sí hacemos es el llamado a que siempre el último recurso sea el uso de la fuerza, se debe agotar el diálogo, se deben respetar los demás derechos y siempre nuestra postura ha sido que en la medida del respeto hacia los demás se pueda manifestar libremente. Pese a la negativa de los pobladores de Villanueva y Amatitlán por la construcción de una unidad penitenciaria en ese sector, el Ministerio de Gobernación informó que aunque no haya fecha definida para su inicio, el proyecto continúa y solo falta la aprobación del presidente, vicepresidente y Consejo Nacional de Seguridad. La fecha podría quedar establecida el próximo 16 de octubre. El funcionario indicó que se va a reforzar el proceso de diálogo con el poder local, las autoridades de Villanueva y con grupos que están también organizados. En apariencia, la calma regresó a Santa Isabel Villanueva después de los disturbios de este día. Juan Pablo Garrido nos actualiza la información. Adelante, Juan Pablo, buenas noches. Gracias, Vanessa, buenas noches. Ya como tú lo has mencionado, la calma ha regresado allá a la colonia Santa Isabel II, ubicada en la zona 3 del municipio de Villanueva, luego de la serie de protestas que se realizaron desde primeras horas de la mañana de este lunes. Vale la pena mencionar que como medida de precaución, agentes de la Policía Nacional Civil han quedado en apresto ante cualquier situación al margen de la ley que pueda suscitarse nuevamente. Como recordamos, los vecinos que residen en esta parte del municipio de Villanueva se oponen a la construcción y creación de un centro carcelario al indicar que esto podría generar peligro para ellos. Vale la pena mencionar que este centro carcelario estaría siendo ubicado aproximadamente a 2 kilómetros de esta colonia. Como recordamos, las protestas iniciaron esta mañana a la altura del kilómetro 22 y finalizaron a la altura del kilómetro 19, donde se produjo por segunda ocasión un enfrentamiento con cuerpos antimotines de la Policía Nacional Civil. A esta hora de la noche ya la calle principal que da acceso a la colonia Santa Isabel está ya normal, derivado de todo lo que se pudo vivir este día. Puedo mencionar que de manera preliminar se han reportado 2 personas lesionadas, ellos son menores de edad y fueron identificados como Jason Neftalí Marroquín de 14 años y Eduardo Gregorio de 13. Ellos eran estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica que se encuentra acá en el interior de la colonia Santa Isabel. Puedo también mencionar que ya los cuerpos de socorro que estaban apostados acá en esta colonia se han retirado y ya la situación se encuentra normal a esta hora de la tarde. También el tránsito vehicular fluye con toda normalidad, tanto en el sentido sur como en el sentido norte. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la noche. Vanessa, regresamos contigo al set principal. Gracias, Juan Pablo, por ese completo informe. De momento, entonces, la calma ha regresado allá en Villanueva. Estaremos monitoreando todos los detalles. En otra información, en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, conocido como Cumbre de Alaska, en jurisdicción de Sololá, fue tomado esta mañana por más de 2,000 pobladores de comunidades de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, para exigir igualdad de la ejecución de proyectos de desarrollo. La demanda principal es la pavimentación de un tramo carretero de aproximadamente 50 kilómetros que facilitará la comunicación en comunidades de ambos municipios. El bloqueo al paso vehicular se convirtió en un calvario para los pilotos automovilistas de vehículos livianos, pesados y de transporte público que viajaban en ambas rutas. Las filas de vehículos se extendieron por más de 4 kilómetros. Algunos de los afectados rechazaron este tipo de manifestaciones porque afecta la economía de los guatemaltecos, principalmente quienes se dedican a la economía informal. Acaba de ver estas imágenes usted con más de 4 kilómetros de cola en la Interamericana y empresarios aseguran que las protestas provocaron pérdidas millonarias. Al hacer bloqueos se cometen hechos delictivos, se afecta la movilidad de todos los guatemaltecos y las garantías constitucionales. Y hay fallos de la Corte de Constitucionalidad donde establecen que no es permitido hacer bloqueos. En todo caso, los que quieran manifestar
deben de hacerlo sin afectar el derecho de los demás guatemaltecos. Hoy veo que intervino la Policía Nacional. Creo que eso es correcto, que intervengan para desbloquear las vías de comunicación, porque el daño que generan estos bloqueos al país y a los guatemaltecos es enorme. Sí. Mire, claro que se generan pérdidas millonarias, pero también se afecta enormemente la vida de todos los guatemaltecos. Y es que cada vez que hay manifestaciones que perjudican la libre locomoción, miles de personas resultan afectadas. Cuando el tránsito es lento y tedioso, generalmente altera el carácter de las personas, que muchas veces descarga con agresiones verbales o físicas en contra de otros automovilistas, transeúntes o con sus acompañantes. Existen registros de ataques armados con saldos de víctimas mortales, quienes son presas de esquizofrénicos que llevan armas de fuego con el sentimiento de desesperación y a veces bajo los efectos de alcohol y drogas encuentran una mala combinación, llegan a los desenlaces fatales. Pero en días como hoy, cuando los bloqueos y manifestaciones se apoderan de las carreteras del país, miles de vehículos quedan varados por horas que parecen interminables. Los pilotos también se ven afectados emocionalmente. La desesperación del calor, la incertidumbre por saber cuánto tiempo permanecerán allí, necesidades fisiológicas y el incontrolable temor a ser víctimas de asaltos o de asesinos que aprovechan esa coyuntura para afectar aún más a los conductores. Cuando las protestas son en área urbana, el temor crece, porque los pilotos son asesinados por delincuentes que viajan en motocicletas o caminan entre las filas de los vehículos para tocar el vidrio con una pistola, amenaza que generalmente tiene frutos para el delincuente. Estos son solo algunos de los problemas para los pilotos, pero recordemos que ellos también piensan en algunos problemas familiares, económicos, o enfrentan cansancio por sus actividades laborales o de estudio que aumenta el estrés con las protestas que ya son comunes en Guatemala. En minutos, autoridades en alerta por nuevos casos asociados al Zika. Estamos de vuelta con más noticias. El Zika sigue ganando terreno en el país. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social confirmó ya varios casos donde las víctimas son recién nacidos. Según el calendario epidemiológico del país, estamos en la temporada de repunte de casos de enfermedades transmitidas por el piquete de zancudos, es decir, dengue, chikungunya y Zika. Por dar un ejemplo, de los primeros casos de Zika confirmados en el país, se siguen evidenciando las secuelas, entre ellas los casos de bebés con microcefalia. Se han diagnosticado y confirmado 2 casos de recién nacidos con microcefalia, los cuales fueron atendidos en el Hospital Juan José Arévalo Bermejo y son residentes de Chiquimula y Puerto Barrios. Tal teníamos 7 casos de recién nacidos microcéfalos asociados o sospechosos de Zika, de los cuales 2 ya están confirmados, los otros 5 estamos pendientes de tener los resultados de laboratorio. Los casos serían de 3 bebés que residen en la capital, uno en Malacatán, San Marcos y otro en Cobán, Alta Verapaz. En total, el Seguro Social ha identificado 49 casos de embarazadas. Los partos en su mayoría se esperan para enero de 2017. Pero el ICS recomienda a quienes fueron infectados evitar embarazos por lo menos un año. Con el fin de evitar pues un embarazo que pueda enfermar a la mujer o que su bebé nazca con enfermedad asociada a Zika. Pero como hay muchos casos asintomáticos, no sabemos si algún hombre puede estar portando el virus, aunque no tenga síntomas de la enfermedad. Entonces se recomienda utilizar protección en todas las relaciones sexuales. Aunque expertos del Seguro Social aseguran que el Zika se contagia a través de relaciones sexuales, aún no se asocia ningún riesgo en la leche materna o la saliva. Cero tolerancia a los zancudos es la estrategia que implementa el Ministerio de Salud, el cual consiste en realizar jornadas de fumigación y abatización en edificios públicos del país. Iniciaron con los centros de salud como en el Paraíso Zona 18, y aunque las nuevas estrategias que pretenden optimizar el uso de los limitados recursos llevarían a la no realización de jornadas de fumigación a las comunidades completas, únicamente donde se haya detectado un caso de alguna persona enferma y con vecinos alrededor. Esta estrategia sería impulsada a nivel nacional y se espera que tenga un impacto en la disminución de estas enfermedades que causan infecciones.
ponga atención a estas recomendaciones. Si es hombre y viaja a un área afectada por el virus del Zika, debe esperar al menos 6 meses después de la exposición para tener relaciones sexuales sin protección o bien tratar de concebir un bebé, mientras que las mujeres son 8 semanas después de la exposición. Así lo ha anunciado la Organización Mundial de la Salud. Numerosos informes muestran que el Zika puede ocultarse en el semen durante un máximo de 6 meses después de que comienzan los síntomas. Los expertos enfatizan que el mejor consejo para protegerse es no viajar a esas zonas o protegerse contra las picaduras. En Guatemala se busca fortalecer la identificación de casos sospechosos y confirmados para contribuir a reducir los casos, promoviendo métodos para evitar que el mosquito encuentre lugares para depositar sus huevecillos. La cifra de graduandos de este 2016 no será superior a la del año pasado, así lo aseguran autoridades de educación. Las causas de esta variante son diversas. A 15 días que concluya el ciclo escolar, autoridades del Ministerio de Educación dieron datos de cómo va a finalizar el periodo estudiantil, cifras que son realmente preocupantes, ya que en el 2015 se graduaron un total de 161,000 estudiantes de diversificado, mientras que para este año esto se redujo a 156,000. Según los análisis de la cartera educativa, esto se debe al tema de migración, ya que muchos de los menores abandonan el país junto a sus padres en busca de mejores oportunidades. Ya que en el ciclo escolar del 2015 se inscribieron un total de 4,190,000 estudiantes, pero esto cae para el 2016, ya que fueron 4,071,000, lo cual hace una diferencia de 119,000. Hablemos de otro tema y varias de las alertas Alba Kenneth que están activas podrían estar asociadas a las pandillas. Eso es lo que aseguran las autoridades. Los criminales, utilizando las amenazas, coaccionan a los menores para ser parte de sus grupos, lo cual obliga a las víctimas a abandonar los hogares para no poner en riesgo a los demás integrantes de su familia. Según registros de Alba Kenneth, de enero a la fecha, se contabilizan 4,678 activaciones y 3,024 desactivaciones. El 70% de casos corresponde a niñas y adolescentes. Esto ha empezado aproximadamente desde el año pasado, pero ha sido un poquito más frecuente que hemos detectado estos casos. Y esto es en aquellas áreas donde las zonas son bastante vulnerables a la violencia, a los factores de inseguridad. Aproximadamente en esos lugares es donde hemos podido detectar que estos adolescentes, tanto mujeres como hombres, han sido de alguna manera coaccionados a integrar estos grupos delictivos. La funcionaria comenta que a la fecha, bromistas hacen mal uso del sistema de búsqueda de menores en redes sociales, lo que complica el trabajo institucional en casos que sí lo ameritan. Lo que logramos ver fue un boletín que estuvo circulando en las redes sociales. No obstante, como le comento, yo creo que lo importante es hacerle ver a la población que el sistema Alerta Alba Kenneth está a disposición de toda la población guatemalteca, que estamos trabajando día y noche para poder dar con el paradero de todos estos niños, niñas y adolescentes que están desaparecidos. Las demás situaciones que son ajenas a la unidad, pues realmente no podemos opinar mucho al respecto. Los guatemaltecos radicados en Estados Unidos podrán ejercer su derecho al voto en el próximo proceso electoral programado para el 2019. Los guatemaltecos residentes en Estados Unidos serán los protagonistas de escribir un capítulo trascendental en la historia electoral de este país centroamericano. En 2019 tendrán la oportunidad de cumplir con su derecho al voto para la elección de presidente y vicepresidente. Habría que hacer un censo y pues comentar cuántos son ubicados en las diferentes partes del mundo, también en qué parte del mundo es en qué país donde se va a iniciar el voto en el extranjero. Con la base legal establecida, el Tribunal Supremo Electoral será el responsable de establecer controles durante el proceso y el evento de votación. Dentro de los puntos principales, que no se puede hacer propaganda electoral afuera del país, que se va a crear un patrón específico para residentes en el exterior, que se pueden empadronar en el registro de ciudadanos o en internet, van a habilitar en el Tribunal Supremo y lo tienen que hacer 120 días antes de la primera vuelta de votaciones.
Un analista de ACIES considera que el temor a las deportaciones y el control de las mesas de votación son algunos de los retos que deberán afrontar el Tribunal Supremo Electoral para desarrollar el voto en el extranjero. Otro de los retos es el efectivo control del número de empadronados, del tiempo y calidad de la propaganda. En el caso de Guatemala, debido a que muchos de los migrantes guatemaltecos están en el territorio estadounidense de manera irregular. Hoy el Tribunal Supremo Electoral publicó en el Diario de Centroamérica el Acuerdo Gubernativo 274-2016, que establece el reglamento para ejercer el voto en el extranjero que iniciará en el 2019. En minutos, acusados en caso La Línea deberán esperar para conocer si enfrentan juicio. Seguimos informándole aquí en Telediario esta noche. 15 personas heridas es el saldo de un accidente vial causado por un bus Pullman que chocó contra un muro en la carretera que iba rumbo a Retaluleu. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 202 en jurisdicción de la finca Carmen del Mirón de la ruta que de Retaluleu conduce hacia el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, informaron los cuerpos de socorro. En la unidad de transporte de la empresa Rutas Nacionales viajaban alrededor de 15 pasajeros que resultaron heridos. El piloto y una de las azafatas quedaron prensados en los hierros retorcidos. Los rescatistas trabajaron alrededor de 2 horas para poder extraerlos, utilizando el equipo especial denominado la Quijada de la Vida. Versión de curiosos indican que el conductor del bus perdió el control del volante al parecer por fallas en el sistema de frenos, lo que hizo a que impactara contra un muro de concreto, el cual permanece en la cinta asfáltica, ya que dicho tramo carretero quedó a medias en su construcción desde hace más de un año, porque se pretendía construir 4 carriles para facilitar la circulación vehicular. Donde pues se constató de que era un bus extraurbano que es placas comerciales 256 BPY. Estos pues se conducían desde Malacatán hacia la ciudad de Guatemala con 15 pasajeros a bordo. Al lugar se atendieron al piloto conocido con el nombre de Gustavo Aguilar, cabal de Malacatán de 42 años de edad. Este pues estaba prensado entre los hierros retorcidos del autobús, como también se encontraba la azafata Cindy Alejandra Rivera López de 19, también originaria de Malacatán, quien estaba prensada entre los hierros retorcidos. Socorristas de varias estaciones acudieron y estos fueron los encargados de trasladar a los heridos hacia los hospitales de Coatepeque y Retaluleu. Yo soy un chofer también, lamento lo que ha pasado con el conductor, pero es una subida increíble, fue la vuelta como esa del diablo, pues lamentamos cualquier surge ese problema. Reportó Mario Tumín. Y en torre de tribunales, los acusados en el caso La Línea deberán esperar unos días más antes de conocer si enfrentarán juicio. Era atendible la petición del expresidente Otto Pérez Molina de aplazar la fase de apertura al juicio porque sus abogados defensores, César Calderón y Mario Rodríguez, estaban en audiencia de continuación de juicio en otro caso. Es atendible lo planteado. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente considero que lo conveniente es suspender la audiencia esta de fase, suspender la audiencia. El exmandatario a su salida del juzgado aseguró que no son tácticas dilatorias. Su interés es que se realice esa diligencia judicial. Nosotros queremos que se dé la etapa intermedia, ya oyeron de los tiempos procesales que se establecen, que son prácticamente una ley. Yo estaba citado para la etapa intermedia, ¿sabe cuándo? El 21 de diciembre del año pasado. Para cuando eso estaba citado para la etapa intermedia, no se dio y no fui yo el que la retrasé. Ahora me van a decir a mí que por culpa mía, ¿cuál culpa? Si aquí no somos nosotros los que ponemos los horarios ni fijamos los días en que se van a realizar las audiencias. La suspensión de la audiencia provocará que los procesados continúen en prisión preventiva unas semanas o meses más. Carlos Muñoz, ex jefe de SAT, no quiso hablar sobre la decisión del juzgador. No quiero hacer ningún comentario, señor. Por favor, joven. Yo confío en Dios nada más, señor. Revisado para el otorgamiento de una medida sustitutiva. Roxana Valdetti, sin la ayuda de su exabogado Benjamín Estrada, abandonó la torre de tribunales sin dar declaraciones.
Gustavo Juárez y Fernando Guerra encabezarán el equipo jurídico de Roxana Valdetti para defenderla en los señalamientos del Ministerio Público y la CICIG en los casos de la línea, Lago de Amatitlán y Terminal de Contenedores Quetzal. Estos procesos pendientes que se discutirán si son abiertos a juicio. El abogado defensor Gustavo Juárez considera que los 3 procesos que enfrenta su patrocinada se abrirán a juicio hasta el próximo año 2017. La ex vicemandataria solicitó tiempo para entrevistarse con su defensa. Y en el tema de salud, los problemas continúan en el Hospital Roosevelt. Sin embargo, la crisis podría haber una solución el próximo año. Debido a la alta demanda para intervenciones quirúrgicas, el Hospital Roosevelt está solicitando una ampliación de 5 millones de quetzales para la construcción de una nueva área. Primero a remodelar la emergencia de adultos y luego queremos hacer 2 servicios más aquí en el parqueo de los médicos, que va a incluir hospital de día, va a incluir terapia física y rehabilitación, y donde se quedan vacíos esos 2 lugares vamos a meter más pacientes. El proyecto ya fue avalado por autoridades del Ministerio de Salud y es por ello que el hospital de día podrá estar funcionando para el 2017. Eso es una cuestión muy importante porque los pacientes que vienen al hospital de día no nos ocupan espacio, están unas horas y se van, entonces podríamos atender mucho más pacientes, vamos a hacer más salas de operaciones y vamos a tener un servicio para tener ahí a los pacientes encamados en las 2 horas siguientes para que salen de su operación, para que se egresen de una vez a su casa. Entonces eso sí creo que nos va a mejorar mucho la rotación de camas que podamos utilizar en el Hospital Roosevelt. Con el nuevo hospital de día, el nosocomio atenderá con facilidad a sus pacientes, ya que según el titular de dicho nosocomio, las personas ya no tendrán que esperar meses para poder ser intervenidas. El bolsillo de los guatemaltecos continúa viéndose afectado. El costo elevado de la canasta básica vital obliga a muchas personas a comprar ropa usada por no tener ingresos suficientes para garantizar el vestuario de la familia. Vestirse adecuadamente se ha convertido en un reto para los guatemaltecos. Es por ello que en los últimos años se ha elevado el número de pacas que ofrecen ropa y calzado a bajo costo. Recurrir a uno de estos negocios significa un respiro y lograr un ahorro considerable para los bolsillos, obtener la ropa que será usada para una graduación, conseguir el estreno para fin de año, prepararse para la época de frío o bien para el ciclo escolar 2017 es parte de las necesidades de los ciudadanos. Sí, eso de la ropa de paga ayuda bastante a economizar los gastos y de verdad se consigue también bonita ropa. Sí, se busca como una opción para, siquiera a fin de año, tenerles a los hijos algo ahí para que se pongan. Como le digo, no, ya no tenemos aquel lujo de estrenar una buena ropa, pues, para decir qué bonita ando, todo caro. Cubrimos una necesidad, ahí sí que descubrimos otras y así estamos mal. De acuerdo al índice de precios al consumidor correspondiente a septiembre, el nivel de gasto por prendas de vestir y calzado por ciudadano corresponde a 112 quetzales con 46 centavos. Según reportes de agencias europeas, Chile, Guatemala, México y Honduras son los países que compran un alto volumen de ropa de segunda mano, principalmente a Estados Unidos y Gran Bretaña. Y nos adentramos en el mundo del deporte. La Selección Nacional de Fútbol regresó a los entrenamientos para prepararse de cara a la Copa Centroamericana que se realizará el próximo año, iniciando ya con el primer ciclo de trabajo en el Proyecto Gol. Mientras tanto, Vita Flenaco presenta el deporte internacional. La selección de Uruguay, líder en las eliminatorias de Sudamérica, ya se encuentra en Colombia. Y Argentina, sin Lionel Messi, ya se está preparando para la fecha FIFA que se viene ya el 11 de octubre, mañana. Desde este día lunes inició el trabajo de la Selección Nacional Mayor de Fútbol bajo el mando del profesor Walter Claverí, quien tiene como objetivo llegar con un alto nivel a la Copa Centroamericana a realizarse en la penúltima y última semana del mes de enero del 2017. Los jugadores se presentaron al Proyecto Gol desde las 12 horas para luego iniciar el trabajo a las 15 horas con 30 minutos. Según la programación, este martes tendrán doble turno a las 10:30 de la mañana y a las 16 horas y el miércoles se complementará el morfociclo con un turno a las 10:30 de la mañana. Así inicia nuevamente una era con el profesor Walter Claverí de la Selección Nacional del Fútbol Guatemalteco.
Este pasado fin de semana se realizó la jornada número 5 del fútbol femenino, quedando los resultados de la siguiente manera. Unifut Rosal se impuso por goleada de 12-0 Deportivo Femenino Villanueva, mientras que Club Sacachispas Femenino terminó cayendo de local 4-0 ante Club Social y Deportivo Achuapanecas. Aurora FCF terminó cayendo 5-0 ante Deportivo Amatitlán. Club Deportivo Shela le ganó 2-0 a Pares. Munihuate empató a 2 goles con Santa Isabel. Comunicaciones ganó por goleada 8-0 a Escuela Normal, mientras que Panajachel le ganó 3-1 al equipo Real Guatemala, y el juego entre Mataquescuintla y Deportivo Guastatoya terminó empatado a 1 gol. Y seguimos con más información aquí en Telediario. La falta de autobuses vuelve a afectar a miles de usuarios mientras las amenazas continúan contra pilotos del transporte público. Con enojo, repudio y tristeza, pilotos de buses que circulan en Ciudad Quetzal, Villanueva, San Miguel Petapa y Ciudad Real paralizaron el servicio este lunes en rechazo a 2 ataques armados ocurridos el pasado domingo. En el primer hecho de violencia, asesinaron al conductor Sergio Gonzalo Pérez Corso, de 43 años. Los bomberos municipales reportaron que resultaron con heridas graves el ayudante del bus y un pasajero, quienes fueron identificados como Edwin Orlando García Calderón, de 21 años, y Amadilio Roche Herrera, de 52, respectivamente. En el segundo incidente, desconocidos hirieron con arma de fuego a un piloto de Ruta Quetzal en la colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Los hechos causaron molestia entre empleados del transporte público del sector y detuvieron el paso frente a un centro comercial como medida de presión a las autoridades para que se esclarezcan los casos. Se desconoce si este martes reanudarán el servicio, acción que afecta a cientos de vecinos quienes emplearon otras medidas para trasladarse. Luego de un operativo policial en la colonia El Carmen, zona 6 capitalina, agentes localizaron 4 motocicletas, 2 de ellas con reporte de robo y las otras 2 desmanteladas, las cuales se encontraban en el interior de un inmueble abandonado, en cercanías de un barranco y del río de Aguas Negras. Según las autoridades, la investigación aún continúa para capturar a los responsables de este hecho, así como establecer a quién pertenece el terreno donde se encontraban los vehículos. Según datos proporcionados, las 2 motocicletas fueron sustraídas por individuos armados en la zona 17 este año, mientras que las otras 2 no poseen placas, por lo que aún deben localizar a los propietarios. ¿Recordará usted a aquellos padres que golpearon a su hijo por botar el celular de su maestra? Ahora ellos piden que se les cambie el delito para poder obtener libertad condicional. Pues yo creo en la justicia, honorable juez, y sinceramente la señora fiscal decía que gracias a Dios no fueron provocadas las lesiones en la cabeza. Claro que no fueron provocadas en la cabeza porque mi intención jamás fue matar a mi hijo. Si me equivoqué en ese momento de la manera que lo corregí, lo acepto. Estas fueron las palabras de Reiner Alfredo Villatoro, padre de un menor de edad a quien agredió en 2 ocasiones por haber botado el teléfono celular de su maestra. Los abogados defensores de Villatoro y su esposa Rosaura Verónica Monzón pidieron al juez que sus patrocinados fueran investigados por lesiones culposas y no por parricidio. La fiscal del caso se opuso a la solicitud de los abogados defensores de modificar el delito. Aunado a eso, a estas circunstancias, pues el menor de tan solo 8 años de edad se le hizo imposible defenderse o evitar el hecho, porque a pesar de que el menor pues trató de explicar a sus padres el hecho, el motivo del cual pues fue llamado a la dirección en ese entonces, los progenitores no le creyeron. El señor sabía que era su hijo y que tenía tan solo 8 años de edad. Sabía que si al corregirlo de esa manera podría causarle la muerte, dándole un golpe en la cabeza. El juez José Eduardo Cojolum resolvió sin lugar la solicitud de la defensa jurídica. Continuarán siendo investigados por parricidio. El MP debe finalizar la pesquisa y presentar el acto conclusivo en contra de Villatoro y Monzón. El viceministro de Salud Pública indicó que Guatemala podría enfrentar serios problemas internacionales por la demanda que tiene en la Corte Internacional de Derechos Humanos por las condiciones precarias del Hospital Federico Mora.
Guatemala es un país que, pese a los problemas sociales que existen y las consecuencias traumáticas que estos dejan a sus habitantes, tiene una casi nula inversión en el tema de salud mental. Aunado a esto, actualmente el Estado posee una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que se evidenció una serie de abusos y maltrato a los pacientes del Hospital de Salud Mental Federico Mora. El viceministro de Salud indicó que esto podría llevar a tener serios problemas internacionales. El riesgo, indudablemente, es un riesgo bastante alto, ¿ya? En función a que este tipo de cuestiones prosperen. Vuelvo a insistir, el tema del abandono a la salud mental es un tema de un abandono histórico, no responde ni siquiera a la administración pasada, es decir, son muchas las administraciones que han estado involucradas en esto, y de alguna u otra forma lo que nos toca hoy es ir buscando las alternativas que permiten coadyuvar a ponerle un alto a este abandono y de alguna u otra forma en generar a la población una respuesta mucho más adecuada en lo que a esto respecta. Seguimos con la información aquí en Telediario. El Ministerio de la Defensa argumentó desconocimiento en el caso de ejecución extrajudicial de un vecino de San Juan, Zacatepeques. Autoridades del Ministerio de la Defensa dijeron desconocer el delito cometido por miembros de la institución castrense en contra de un individuo el 23 de diciembre de 2015. Son situaciones desafortunadas, fortuitas, aisladas. Lamentamos mucho esa situación que se dio el año pasado. Y luego de evadir la respuesta sobre la condición laboral de los indicados, dijo que ya fueron puestos a disposición de las autoridades y reiteró en repetidas ocasiones que las instancias correspondientes agotarán la investigación. La información más destacada de esta noche se la presentamos en las 3 de Telediario. Confirmados nuevos casos de microcefalia asociados al Zika. Por falta de abogados se aplaza audiencia en caso La Línea. Construcción de cárcel provoca discordia en Villanueva. Y nosotros ponemos punto final a nuestra emisión de hoy lunes, agradeciendo su fiel sintonía e invitándolos para que mañana nos acompañe a las 19 horas.